Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Como comentamos ayer de movilidad, no hemos podido hacer el segundo café y tenemos nada más y nada menos que 11 temas en la noche de hoy. Es importante porque vamos a entrar a hablar de una cosa que cada vez a nosotros nos parece más evidente, que es un poco de conceptos claros que un poco intentan explicar la base en muchas ocasiones del análisis que hacemos. Vamos a hablar en ese sentido, vamos a hacerlo hoy todo de carrerilla. Les decimos que hay algunos temas muy interesantes. Vamos a jugar aquello un poco de... Vamos a poner, como se dice, un poco de incertidumbre sobre lo que vamos a hablar, pero verán que nos vamos a centrar en temas, en muchos casos, habituales. Y vamos a empezar hablando de esa cosa extraña que ha pasado hoy, que seguramente no acapara el principal titular de ningún medio, pero a nosotros nos hace un poco reflexionar sobre en qué situación estamos y no sabemos si decir la palabra, la manipulación a veces de la historia de los políticos antes de elecciones. Y hablamos de esa acusación que ha habido hoy, que no la conozca, se la explicamos, al exalcalde de Badalona y candidato, el señor Albiol. Fíjense, le piden 2 años y 10 meses de prisión por, uno dirá, pues habrá hecho algo. No, no, por un trámite administrativo que hizo alguien de su ayuntamiento cuando era alcalde él, por ser el responsable máximo de lo mismo, por colocar unas antenas. Un tema administrativo donde él en principio no pinta nada, pero como era el jefe, vamos a decirlo así, pues le piden 2 años y 10 meses de cárcel. A pocas semanas de las elecciones. Y aquí es donde vamos, fíjense, en la empresa privada, lo hemos dicho en muchas ocasiones, también, si se equivoca tu contable, pues el responsable eres tú, por decirlo con claridad. Si se equivoca, quien sea el responsable máximo eres tú. Saben aquello que ha pasado en más de una ocasión, que cualquier incidente acaba responsabilizándose digamos, al superior. Y claro, y en política nosotros siempre hemos apostado que si existe la empresa privada debería existir, obviamente, en la política. Pero lo que te sorprende, ya que es donde vamos, que por ejemplo, según esa teoría, pues deberían imputar al señor Sánchez por el caso de Bernie, al presidente, o deberían imputar al señor Revilla por el caso del consejero de Obras Públicas o del director general de carreteras, o por lo que ha salido hoy, porque lo de Revilla ya es alucinante, que la directora de Función Pública ha creado un cargo para el que ha designado a su marido, siendo ella la que ha montado todo. Nepotismo, claramente. Pues también debería ser imputado al señor Revilla. Revilla dirá, yo no sabía nada, pero es que Albiol, en un tema administrativo, se imaginarán que tampoco puede ni debe saber nada. Y al final acabaríamos diciendo, pues no sé, si falla una carretera, recuerden aquello que pasó hace unos meses, que se cayó una carretera, un puente en una autopista, o a lo mejor hace más de unos meses ya, creo que era por Lugo, no me hagan mucho caso, pero creo que era por allí, pues obviamente debería haber dimitido en aquel momento el presidente del gobierno, porque al final, si vamos a tirar todo hacia arriba, pues habrá que tirar todo hacia arriba. Y aquí nosotros lo que pensamos, que lo que habría que empezar a pensar y a replantear es los cambios en la legislación y centrarse en cosas claras. Pensamos algunos, que de la misma forma que no tiene sentido que de un trámite administrativo sea culpable el alcalde, obviamente, si, excepto que el alcalde haya dicho que se haga, obviamente, pero es que, ¿por qué en las empresas, si no pinta nada, tiene que asumir un presidente o un accionista o un autónomo que esté al mando de la empresa el error de un contable? Que lo asuma el contable, ¿no? Vamos, parece lo más lógico. La asunción de responsabilidades. Pues parece que eso es una de las lecciones pendientes de este país. Y no es la única lección pendiente, porque el otro tema, vamos a concatenar hoy muchos temas, hemos dicho hasta 11. El otro tema curioso de hoy, que tampoco es gran titular, es que el ministro Escrivá dice que ya hay casi cerrado un acuerdo de las pensiones con Europa. Y dices, bueno, puede estar bien o mal, no lo sabemos, pero es que aquí viene la gracia. Ha pedido reunirse mañana con los agentes sociales, suponemos, para explicárselo. Y uno vuelve un poco a la teoría inicial que decíamos del análisis. ¿Qué es más lógico? ¿Que se reúna primero con los agentes sociales, nos gusten o no, y vaya con ese planteamiento a Europa, o que se reúna primero con Europa y luego se reúna con los agentes sociales? Hombre, nosotros pensamos que lo lógico y coherente es que te reúnas primero con los agentes sociales y luego vayas a Europa. Porque si no, parece que estás haciendo un pacto antes de reunirte con nadie.
Es de esas cosas un poco extrañas que tiene este ministro, que además alardea que uno de los hitos que le ha dado mucha fuerza en Europa, en fin, recuerden, es como Nadia Calviño, que llegó como un héroe y resulta que luego es un patrón, vamos a decirlo así, es la traición a los autónomos. Dice que eso, lo del RETA, lo del régimen de autónomos, dice que eso es uno de los grandes hitos que ha logrado el señor Escrivá. Solo hay que ver la cantidad de autónomos que sean de baja diario. En fin, no sabemos exactamente este señor en qué mundo vive o qué tiene en la cabeza, pero está claro que igual que decimos que hay cosas de concepto, como esas acusaciones donde según interés, según el viento gire de un lado u otro, pues a un alcalde lo responsabilizamos de todo, pero a un presidente como es de los nuestros, a un alcalde de los nuestros no lo responsabilizamos. Y eso crea una sensación extraña de impunidad, vamos a decirlo así de claro, en los ciudadanos, que no acaban de entender por qué hay un doble criterio. Y obviamente tampoco acaban de entender por qué se habla de negociación, hablamos del caso de Escrivá, y ya llevas los temas pactados con una entidad en principio superior, en este caso la Unión Europea. Todo esto lo que nos lleva es a reflexionar, y es la cantidad, vamos a llamarla así finamente, de nervios que existe actualmente en la Moncloa, en el PSOE. Nervios, obviamente, porque hay dos cosas fundamentales. Una, las encuestas obviamente no acaban de dar ese estirón a Feijóo, que uno diría, pues eso es satisfactorio. Pero hay una cosa que no podemos evitar de pensar, es que obviamente no dan ese estirón a Feijóo, pero, curiosamente, fíjense, sí que da ese acuerdo PP-Vox que descabezaría obviamente al PSOE, excepto El País, que ya saben que es un medio prostituido. El resto, todas las encuestas dan que la unión PP-Vox funcionaría. Y contra eso, ¿cómo responde el PSOE? Aparte de tirar de fotos de hace 30 años, que el PP dice que es una manera desesperada. El PP, como estamos diciendo, está totalmente a la contra, no está generando ninguna iniciativa. Aparte de eso, pues intentan volver a poner cada vez más en el escenario al señor Feijóo. Porque saben que el señor Feijóo ahora mismo está en una posición incómoda. Está en una posición donde no puede ir para adelante ni para atrás, donde no tiene, vamos a decirlo así, ningún tipo de iniciativa, donde no genera ningún tipo de ilusión, donde tiene un equipo, con todo el respeto, señor Bendodo, malo no, muy malo, que no entiende la calle y no entiende lo que los ciudadanos potencialmente parece que quieran entender. Es de esas situaciones que parece que la corrección no sería difícil. Porque al final, ¿qué necesita el señor Feijóo? Ilusionar. Y eso parece, en principio, que no debe ser tan difícil. Usted elige 3, 4 buenos asesores que le creen unos discursos, unos patrones, etcétera, y usted puede ilusionar, excepto que él no tenga muchas ganas de trabajar. Vamos a decirlo así de claro. Porque nosotros que saben que estamos, curiosamente, por la Ribeira Sacra, de donde es Feijóo, pues uno se da cuenta aquí rápidamente de que la vida tranquila. ¿Para qué me voy a meter en follones? Vamos a decirlo así de claro. Se vivía muy bien de presidente de la Xunta. Y se ha dado cuenta de que la vida en Madrid no es lo mismo. No es lo mismo hablar con dos paisanos que tragarse kilómetros y kilómetros de carretera o de avión para ver gente que a lo mejor ni le conocen, ni le quieren conocer, ni le entienden, ni le quieren entender. Y es una persona, no diremos la palabra autoritaria, pero que tiene esa estigma, digamos, de imponerse, en muchas ocasiones, no hay que negarlo en el discurso, pues le provoca cierto desapego con la posición, porque no es un lugar cómodo. Vamos a decirlo así de claro. Y cuando vienes de la extrema tranquilidad, del silencio en muchas ocasiones, estar entre gritos te incomoda. Y esto al final es un campo de batalla interesante, porque es donde nos está llevando la política de este país. Algunos pensamos que el modelo, y lo decimos con total claridad, de la tranquilidad, de la calma, de la reflexión, es el modelo ganador en este país. Pero muchos están llevando a la política simplemente al esperpento, al ridículo, al chillido, a la ignominia, a todas estas cosas vergonzosas. Recuerden, por ejemplo, otro día a la de no analizar nada. Pido perdón
por no haberme leído la ley que he votado que sí, de la señorita ahora más. Por favor, en cualquier país decente, un político así debería irse a la calle a los 2 minutos, pero esta lleva 30 años mamando de esto. Revilla, no puede haber corrupción en este país porque hay mucha y Rajoy se tiene que ir. Un director general de los suyos y no dimite, miente con las horas. Sánchez, hoy en otro de esos vídeos donde obviamente, como llevamos diciendo, cada vez que sale un vídeo es fácil detectar, en este caso era una alcaldesa, elementos del PSOE, y lo más gracioso del vídeo, que lo haya visto, sea de un pueblo que se llama Zután, de 250 habitantes, suponemos que estaría tomado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo gracioso es que él mismo ha dicho, es un viaje sorpresa. Y en la charla que han grabado, a alguien se le ha escapado decir, llevo desde anoche sin dormir, vaya sorpresa. O la señora es la rapel femenina del pueblo, o nos vuelven a estar engañando. Y esta es la cuestión por la cual hemos comenzado con este tema de Albiol, que al final es todo un tema de engaños. De jugar con la comunicación para intentar transmitir un mensaje manipulado, para influir obviamente en los votantes. O el tema de Escrivá, ¿a quién se le ocurre negociar y llevar un paquete acordado sin hablar con los agentes sociales, que tanto, por cierto, dicen que son necesarios? Es de estos temas que obviamente parecen que están rompiendo la dinámica habitual y parece que no solo crean nervios en el PSOE, sino que algunos en el PP creen que es el modelo que debe de seguir Feijóo. Y Feijóo no está en esa labor, porque no le va, sinceramente. Y hay un tema importante, porque para que te vaya, vamos a decirlo así en un lenguaje menos técnico, para que te vaya a la marcha, has de venir de un ambiente de marcha. Estamos obviamente hablando de Ayuso. Si ella siempre se ha formado en ese movimiento, vamos a llamarle así, de marcha, de ritmo, de tensión, de incertidumbre, pues te es fácil. Si tú vienes del mundo tranquilo o impones ese mundo tranquilo, o lo tienes muy complicado. Y nosotros en este punto decimos una cosa muy clara. Por ejemplo, este mismo canal, que es algo que nosotros muchas veces hemos reflexionado internamente, siempre hemos apostado por un modo tranquilo, lo hemos dicho en más de una ocasión, lo pueden ver en las moderaciones incluso del chat, quienes están dentro, etcétera, etcétera, no se permiten soflamas, no se permiten insultos, etcétera, etcétera. Hay otros canales para eso, que tienen a lo mejor hasta más seguidores, pero creemos que si tú sigues una línea, la has de mantener. Y el problema de Feijóo es que no tiene claro por dónde debe tirar. Y eso se convierte en un problema importante, porque se convierte en un problema que al final no tiene una fácil solución, porque la solución, ¿saben quién la tiene? No la tiene 22 asesores, no la tiene Chara Bendodo, perdón, señor Bendodo, Elías, si te echan no somos nosotros, no la tiene nada de eso, la tiene Feijóo en su cabeza. Que tenga la gallardía de decir que él quiere ser presidente, que lo recuerde a los españoles y que diga, voy a ser presidente a mi manera. Pero eso implica, lo hemos dicho, gallardía. Y está claro que alguien que está trufado toda la vida de vivir de la tranquilidad, se le hace complicado, porque no le ha hecho falta hasta ahora ese movimiento más consistente. Y ahí no se genera ilusión, ahí no genera entusiasmo entre los votantes, y ahí, al final, las nuevas encuestas que van saliendo, pues ojo, entre los 133 y 136. Y eso genera nervios obviamente en el en el PSOE, porque saben que ese escaso crecimiento lo único que hace es sumar con Vox para echarlos fuera. Y son conscientes de que esa suma acabará llegando cuando llegue el momento, si es necesario. Ya veremos también, por cierto, si es Feijóo la persona que va a gestionar eso, que eso es otra historia que ya hablaremos. Y mientras, obviamente, hay esa guerra interna entre Podemos y el PSOE, que nosotros ya hemos dicho en más de una ocasión, que es, nos recuerda, vamos a decirlo, a otra pantomima. Porque la sensación, ¿saben cuál es? Que esa guerra se va a ir incrementando.
va a haber, hoy Podemos ha negado al gobierno, etcétera, etcétera. Y la sensación que hay es que, como han ya indicado algunas fuentes desde dentro del PP, es que están preparando o ya tienen un acuerdo hecho, pero ahora están calentando el ambiente. Y luego, ¿saben cómo lo van a hacer salir? Van a decir algo así como: por España va a venir la ultraderecha y hemos decidido los dos unir fuerzas y seguir apostando por este gobierno de progreso y bla, 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 bla. Y los tontos ignorantes, que a ver los haylos, les van a seguir votando. Esa es la realidad de estos movimientos. Toda la política, y más en el siglo XXI, hay que entenderla desde la comunicación. De que un momento hay que decir una palabra gruesa, al día siguiente una palabra más delicada, pero al final, sin acabar de romper un poco esa cuerda que les une de una manera clara. Al final, nosotros saben que nos gusta a veces citar a algún autor, en este caso citaríamos a Friedrich Nietzsche, aquello de ir por una cuerda. La vida es ir por una cuerda, en este caso el pacto PSOE-Podemos es ir por una cuerda como un funambulista, plan, plan, plan. Si nos vieran, ahora estamos haciendo la función de funambulista, nos caeríamos y nos daríamos una hostia a nosotros. Pero bueno, imagínense la situación como un funambulista ahí caminando con el palito intentando aguantarte, y son conscientes ambos de que no se va a caer. Porque si se cae, como hemos insistido, ¿dónde puñetas va a trabajar esta gente? Pero ya no solo no hablamos, obviamente, de la gente de Podemos, que es obvio que no van a tener ningún lugar lógico de trabajo, sino obviamente también hablamos de muchos de los representantes del PSOE que no deben tener ese escenario nada claro. Y en esa situación tenemos el viaje a Nueva York. Primero, agradecer a todos aquellos, lo hemos visto durante todo el día, aunque hayamos estado en movilidad, que han preguntado a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, o como se llame, el tema. Sabemos que le ha llegado, vamos a decirlo así de claro, y agradecer a todos porque creemos que estos esfuerzos son importantes porque nos dan la fuerza a los ciudadanos, como hicimos en su momento con la Unión Europea, de poder plantear cosas y poder llegar a los lugares. Alguno dirá: pero la reunión se ha hecho y no nos ha hecho caso. Oiga, que es que quienes creemos un poco en la comunicación y quienes creemos obviamente en este caso en el mundo de la empresa, aunque esto no es un tema de empresa obviamente, sabemos que los resultados a veces tardan. Y tenemos un ejemplo claro en la política. ¿Recuerdan ustedes hace aproximadamente un año, se cumple ahora prácticamente un año, el diputado Pablo Cambronero? Pues con todo el respeto, era conocido por 4. Vamos a decirlo así de claro. Y la apuesta, el trabajo, el esfuerzo muy brillante por su parte, aquí no tenemos ninguna duda en decirlo, y no somos de los que tiramos piropos, y él lo sabe, gracias a su esfuerzo está donde está, pues le va prácticamente casi a diario a estar entre digitales, diarios habituales, en una o dos portadas con sus preguntas. Se ha convertido en un referente. Alguien decía el otro día que parece el líder de la oposición incluso, y nosotros insistimos, sin recursos, sin nada detrás, solo con esfuerzo y trabajo, solo entendiendo que la política está para eso. Está para leerse las leyes, no como aquella señora que no se las lee. Está para votar en consecuencia a lo que piensa y a lo que le han votado en su momento. Nosotros explicamos hace meses que él, que salía de Ciudadanos, era más coherente su discurso que el de Ciudadanos, que quien había cambiado era realmente Ciudadanos, y la realidad al final pues nos ha vuelto a dar la razón. Ciudadanos en descomposición, desapareciendo, él haciendo lo que debe hacer un político en el Congreso. Y eso son trabajos basados en la constancia, el esfuerzo, en no desanimarse, aunque haya días peores en la vida. Y eso es un trabajo intenso que a veces hay gente que no cree valorar, porque estamos en una sociedad de la inmediatez, en que hoy yo hago algo y ya mañana quiero ser lo que sea. No. Hay que hacer mucho, hay que gestionar mucho, hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho para lograr, por ejemplo, en este caso, la popularidad, vamos a decir así, del diputado Cambronero, que ha pasado de ser
el último, perdón, diputado, hace un año y pico, a ser uno de los referentes para mucha gente, y muchos, si supieran más todavía de la historia real, aún verían en él un referente más importante. Al final, una de las cosas buenas del trabajo, del esfuerzo, es, y siempre lo hemos dicho, tener los pies en el suelo. Sin tener los pies en el suelo, uno no va a ningún lado. Y eso al final se convierte en una de las funciones más importantes que hay que hacer en este momento. Y fíjense el detalle, porque uno dirá, ¿y cómo encadenamos esto al siguiente tema? Pues muy fácil. ¿Recuerdan las maniobras de Yolanda Díaz? Que nosotros dijimos, Yolanda Díaz tiene la misión del señor Sánchez de eliminar a Podemos para acabar juntándose en esa gran alianza. ¿Y qué ha pasado? Lo explicamos. La resistencia de Podemos, por el macho alfa también, obviamente, que ha hecho su trabajo, no lo vamos a negar. Aquí hemos dicho que tontos hay pocos, luego podemos opinar de la otra cosa. Pues sorprendió al Partido Socialista y sorprendió a Yolanda Díaz, que la dejó en un lugar un poco intermedio. No sabía muy bien qué hacer. Tras una bronca se iba con unos, tras otras se iba con otros, y eso sabe cómo se traduce en comunicación. No tener los pies en el suelo, haberse creído el personaje, y hasta no dejarse una trepa mentirosa, con lo de los 3 másters, entre otras cosas, o todos los temas de menores, entre otras cosas. Como siempre decimos, que vengan aquí a Galicia y le pregunten a Beiras por la señora. Y si no tienes los pies en el suelo, pues acabas jugando a la veleta. Por cierto, algo que les pasó en su momento también a la gente de Ciudadanos. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Se ha demostrado con estas últimas semanas que dentro de Podemos, ojo, hablamos de Podemos, no hablamos la externalización de Podemos, que como decimos va camino de ser Ciudadanos 2. Tiene más fuerza Montero porque es un partido de radicales, de extremistas, que la señora Yolanda Díaz. Y eso es algo obvio, pero eso es algo obvio con una persona que ha tenido recursos y que no ha sabido gestionarlos. Ha tenido el apoyo de Pedro Sánchez y no ha sabido gestionarlos. Ha titubeado. Y ahora, fíjense el detalle, está en un momento donde su única función es recibir instrucciones y recibir ultimátums para ver dónde se posiciona. Todo muy curioso. Porque ha ganado el extremismo en Podemos, por si alguien lo dudaba, y no solo por el caso de Irene Montero, que cada día está más desquiciada, obviamente, sino por el caso de esta señorita, no sabemos muy bien quién es, esta señora estatal Pam, creo que se llama Ángeles, pero tampoco me haga mucho caso, porque es un personaje tan vergonzante que intentamos evitar seguirla, que fue conocida hace unos años por llamar a una compañera puta coja, era coja, dijo una puta coja en uno de esos audios cogidos, que creemos algunos, volvemos al inicio del programa, que eso es suficiente para descalificarte en la carrera política. En fin, imagínense, si dice eso, ¿qué debe decir en privado? En fin, que ayer aparecía en un vídeo donde unas personas con poca inteligencia, vamos a decirlo así de claro, pedían que hubiera abortado la madre de Santiago Abascal. Ella riendo. Ha pedido Vox su dimisión, la ha pedido también, se ha unido en ese caso el PP, porque insistimos en algo que hemos dicho en muchas ocasiones en estos extremistas de izquierda, cuando nos hemos referido, por ejemplo, a la señora Ada Colau, o señorita, o lo que sea, o señorito, porque no lo tenemos tampoco muy claro con esta. Si estás en un cargo público, has de tener cierta integridad y dignidad. No estás en el patio de colegio. No puedes hacer gilipollas, señorita Pam. Y está claro, y aquí creo que nadie lo va a dudar, ¿alguien se cree de verdad que a este elemento, excepto que nos la coloquen en la ONU como aquellas dos iluminadas, la Viviana y la otra que no sé ni cómo se llama, a vivir a cuerpo de rey, ¿alguien se cree que alguna empresa privada les va a dar cobijo? Hombre, pues no, seamos sinceros, esta gente no tiene ningún futuro en este país. Solo tiene el futuro de seguir mamando la política, y lo saben. Y saben que los excesos, al final, curiosamente, son recompensados porque no hay otra manera de hacerlo. Algunos lo consideramos una auténtica vergüenza y no entendemos, y vamos a ser sinceros, que uno puede tener sus simpatías o no con el señor Abascal, por el caso que estamos indicando, pero son
situaciones que una secretaria de Estado jamás debería participar. Y todo esto hace que Génova, en este caso el PP obviamente, diga que Sánchez está desesperado. Como decíamos ayer, está muy bien que lo digan o lo piensen, pero eso no aporta ilusión a los ciudadanos. Es más, ¿eso saben qué puede aportar a los ciudadanos? Curiosamente, decir esto es una mierda, no vamos ni a votar. Porque usted dice que ese es un desesperado, que lo es, pero usted no me ilusiona de ninguna manera. Y aquí volvemos a insistir, de cara al señor Feijóo, ilusione. Que tiene que coger mañana y echar al 80% de sus diputados porque no hacen nada, échelos. Que tiene que construir un equipo nuevo de cero, hágalo. Tiene 7 meses. Y hay alguien en su partido que ya está trabajando en eso. Y usted parece que se ha cogido la vieja guardia, aunque sea nueva en cierto sentido, porque, y esto siempre lo hemos explicado, no confía en nadie. Y mire, Alberto Núñez, ahora que estamos por su tierra, vamos a decírselo con claridad. ¿Sabe una de las cosas más importantes cuando uno emprende en la vida? Hablamos de tema empresarial, que usted no tiene ni pajolera idea, pero bueno, quizá no se entienda rápidamente. Es confiar. Cuando uno genera un proyecto ha de confiar en alguien. Y es posible que te equivoques. Y es posible que te la metan. Perdón, la vulgaridad, ¿eh? Pero si no confías, no avanzas. Nadie está tan dotado para gestionar todo sin equipo. Y si no está en la empresa privada, se imaginarán que en la política, donde tienes que gestionar, entre otras cosas, este país, 17 comunidades, 50 provincias y miles de localidades, si no confías, malo. Lo que tienes que hacer es establecer mecanismos que no se pueden pasar en esa confianza. Esa es la gran diferencia. Y dentro de esos, algunos creemos que obviamente uno no debe ser, por ejemplo, prohibir la libertad de expresión, ni mucho menos, todo lo contrario. Creemos que la riqueza de la política es que cuanta más gente aporta, más interesante puede ser el mensaje. Porque no todos pueden ver las cosas, y imagínense, ya no hablamos del tema local, sabrá más de Albacete, el candidato de Albacete, con todo el respeto, que un secretario de Estado del Partido Popular. Vamos a ser sinceros. Esto al final va un poco de la implicación en el territorio y de reconocer el territorio como un lugar común donde las cosas tienen que tener cierto sentido y lógica. Y lógica y sentido, aunque a algunos les cabree, es esa petición de indemnización al Congreso que ha hecho el Tito Berni, y por cierto que también ha hecho el señor Casero. Según parece, al Tito Berni le tocan 10.000 euros, a Casero 12.500, ponemos va un poco por los años que ha estado, y nosotros en esto somos muy claros. Podemos tener la opinión que tengamos, puede incluso el Tito Berni y el señor Casero acabar en la cárcel, pero, oiga, esto es un problema de legislación, de reglamento. Si el reglamento dice eso, lo que hay que hacer es cambiar el reglamento. Lo que no podemos hacer es que si dice que tienen que cobrar esa cantidad, decir no. Otra cosa diferente que le hemos comentado y que ha empezado a salir, por cierto, y que se está presionando en Cataluña, recuerden el tema Laura Borràs, que si llega hasta el día, creo que era 13, le permite cobrar una indemnización sin haber sido cesada de presidenta del Parlamento. Otra cosa es abusar, que es el caso este. Pues claro, quien está imputada y ya pendiente de sentencia, hombre, entendemos, con las evidencias que hay, que debería estar fuera del Parlamento, por dignidad. Es la tercera personalidad en Cataluña, luego de la segunda, perdón, luego al presidente de la Generalitat, y es algo obvio. Pero si la ley dice, oiga, que un diputado que entrega el acta tiene que cobrar, no sé si va por meses o cómo va, 10.000 o 12.500 euros, pues se le dan, y punto, porque es lo que dice el reglamento. Otra cosa es que haya que cambiar el reglamento. Pero eso nos llevaría a cuántas cosas hay que cambiar en este país, porque estarán de acuerdo que, por ejemplo, también habría que cambiar, por decir algo muy claro, la forma de elegir los diputados. Porque, vamos a ser sinceros, para que al final decidan 5, ¿para qué coño pagamos a 350? Y nosotros siempre hemos apostado en este canal, desde hace, en ese sentido, años, que ya vamos unos cuantos, vamos 2 o 3, ya ni nos acordamos. Otro día pasamos de 1.500 programas, tipo modelo británico, americano, etcétera, que el representante defienda su territorio
por cierto, eso decían que iba a ser la Cámara del Senado, que es un reducto de dinosaurios, defienda su territorio y que si ha de votar en contra del partido porque está puteando a Soria o a La Rioja o a donde sea, pues que lo haga y que no sea automáticamente expulsado por disciplina del partido. Hay mucho que mejorar, pero nunca olviden que estamos en una joven democracia, el periodo, por cierto, más largo de democracia en España, y claro que hay que mejorar, no podemos compararnos con Estados Unidos o con el Reino Unido, pero estamos en el camino. Y los errores, como los que hay actualmente, se solucionan muchas veces con esfuerzo, trabajo y dignidad. Y eso, obviamente, a la clase política a día de hoy, a muchos les falta y mucho de todo eso. Porque luego te vienen cosas sorprendentes, como hoy ha propuesto la UGT, y vamos a ir acabando, que saben que cuando estamos aquí de movilidad las comunicaciones son muy malas y luego nos vamos muy lejos del tiempo. La UGT propone una cosa curiosa. Por cierto, la UGT, que ahora estaba hace unas semanas, recuerden, por los pisos que tiene y propiedades que tiene su líder en Cataluña, pues él mismo, el señor Pepe Álvarez, dice que ha propuesto quitar el paro a quienes rechacen una oferta de trabajo. Coño, ¿este ha descubierto la luz? Pues claro que sí. Porque, insistimos, el paro, ojo, y esto nos ha pasado a todos, el paro es una ayuda mientras tú buscas trabajo. No es un servicio que te dan por haber trabajado, que es muy diferente, ¿eh? Con lo cual, si es una ayuda por buscar trabajo y te ofrecen trabajo, adiós paro. Y obviamente adiós rentas raras de estas que crea el gobierno, porque eso lo que crea es vagos y parásitos. Y hombre, ya hay que decirlo con claridad. Quien lo entienda, lo quiere entender. Quien no lo entienda, no lo quiere entender. Al final, toca, creemos algunos, hablar claramente. Porque, miren, una de las cosas buenas que nosotros detectamos desde hace meses es que el ciudadano medio de este país está hasta los putos, cojones, no tanto, que al final sí de la política, sino de las cosas que la política ha establecido. Eso de ya hablaremos mañana, que eso por cierto era mucho de Pujol, hoy no toca, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere soluciones a los problemas. Quiere saber por qué. Nosotros, miren, nos ha tocado ir, hoy hemos ido en diferentes localidades en taxi, y obviamente eran autónomos los dos taxistas, bueno, no sé si obviamente, pero eran autónomos, y nos estaban rajando de que esto era una vergüenza. Uno nos ha dicho incluso que se acordaba de que su padre compró una segunda, era más joven, una segunda residencia, y que él a duras penas llegaba a final de mes. Y es cierto, en los años 70, 80, prácticamente mucha gente podía permitirse eso. Ahora, nos decía el ejemplo, dice, encima heredo la casa de él y tengo que pagar una burrada de impuestos. Y al final uno dice, hay que pagar para que esta gente, como la PAM, se ría impunemente, para pagarle un viaje a la Montero a Nueva York. Hay que pagar por esto. ¿Para pagar a 300 y pico diputados para que voten lo que les diga un señor? Hay que pagar por esto. Hay que pagar para que se vayan de putas o de coca, como supuestamente, vamos a hacerlo así, el Tito Berni. Hay que pagar por todo eso. Hombre, eso al final cabrea a la gente, porque una de las cosas positivas de este país es que la gente tiene una capacidad de análisis mucho mayor que los políticos creen. Y hemos dicho en muchas ocasiones que uno de los errores en la clase política es creer que el adversario es idiota. Y trabajan en esa línea. Trabajan mucho en discursos del siglo pasado, en discursos goebbelianos que hemos dicho. Repetimos una mentira 20 veces porque la gente es idiota y se los traga. Y nosotros creemos que esa percepción, por ejemplo, el ejemplo ayer de Montero, los abuelos no quieren cobrar la pensión, yo jamás he dicho esa frase. Al final eso, ¿quién le llega? Porque aquí sí que hay un problema de comunicación en este país de la prensa prostituida que no hace llegar esos mensajes. Pero ustedes se creen que si el país, y este es el gran problema de este país, de que la prensa obviamente no es libre, si el país, Televisión Española, ya no hablo, La Sexta y todos estos, tuvieran un criterio de igualdad en las explicaciones, y por ejemplo hubieran explicado, Montero ha mentido, ¿ustedes creen que eso a esos fieles a estas cadenas no les haría reflexionar? Es que el gran problema estriba en un detalle que a veces muchos no valoran, la comunicación. Y alguno dirá, es que claro, el mensaje goebbeliano es muy difícil de combatir, ¿cierto?
si no tienes medios, si no tienes estructura, etcétera, etcétera. Pero al final, la gente, aunque sea poco a poco, acaba viendo el esfuerzo y lo valora. Y luego es la lógica, que a veces algunos no acaban de entender. Han salido los datos, lo hemos explicado ya alguna semana, del nuevo programa de la señora Julia Otero, que dio ayer, bueno, creo que es ayer o antes de ayer, porque los datos sí que han salido hoy, un 6,8% de audiencia. Y fíjense el detalle, y voy a ser muy sincero, yo desconozco cuál es la audiencia mínima para que fulminen o no un programa. Hombre, un 6,8 nos parece bastante triste en una cadena que tiene, me parece, un 8 o un 9%, con la inversión que hay. Y más siendo pública, obviamente. Pero, y eso ha preguntado también el diputado Cambronero, para que vean que está en todos lados. No sabemos cómo lo hace. ¿Por qué un programa, el de Ana Morgade, esa pregunta ha hecho, ha sido fulminado con unos índices muy parecidos al primer programa, y esta señora, luego de tantos programas bajando en picado, nadie le quita el programa? Y pregunto una cosa, y aquí es donde vamos nosotros a la lógica y la coherencia. No entra a valorar. Lo fácil sería decir, lo decimos con todo el respeto, esto es una mierda, esta yo que sé, se está liada con yo que sé, vaya usted a saber las historias que podríamos llegar a explicar, etcétera, etcétera. No. Nosotros lo que creemos que hay que hacer es preguntar, en un contrato de derechos de emisión, ¿hay establecido un porcentaje de audiencia que si no es superado implica eliminar el programa automáticamente? ¿Sí o no? Estas preguntas educativas, vamos a decirlo así, son las que creemos que deben marcar la diferencia, porque fíjense, y aquí revolvemos rápidamente a Feijóo y su equipo, esas preguntas son las que te hacen estar por delante. Llevar la iniciativa e ilusionar a la gente, porque lo fácil, que es lo que están copiando, es decir, Julia Otero es una impresentable, que lo es, vamos a ser sinceros, que por cierto también es de por aquí, de la Ribeira Sacra, y lo es, y una manipuladora, y lo es, pero ese mensaje, ¿dónde nos lleva? ¿A que estemos un día cabreados y cambiemos de cadena? Porque estamos hablando de dinero público. El mensaje que hay que transmitir es: ¿cuál es el valor mínimo para hacer esa audiencia? Porque entonces juegas a dos temas. Uno, que confirmas que esa persona no ilusiona a nadie. Y dos, que tomas la delantera, porque tú eres el que pregunta y obligas al otro a contestar, que seguramente no contestará. Porque los recursos, y aquí vamos, que tiene el diputado Cambronero, obviamente no son los mismos del PP. Si esa pregunta la hace el PP, obviamente coparía muchos medios. La hace un diputado individual, que es el que más preguntas hace en el Congreso, y sale, como hemos dicho, en muchos medios más que ningún otro diputado, pero no tiene la fuerza, obviamente, ni los recursos que tienen los otros grupos políticos. Y eso al final es política, porque la política, para unos y para otros, debe basarse en ilusionar a tus votantes, no debe basarse en retenerlos, como están haciendo estos líderes, ni debe basarse, y aquí incluimos a muchos medios de comunicación, en el insulto constante, en la difamación, en las, gilipolleces que vemos a diario, en las formas hasta asquerosas, podríamos decir, que estamos asistiendo últimamente. Eso está muy bien para los descerebrados, pero algunos que creemos que este país tiene muchos recursos y tiene mucho recorrido, debe estar pensando de una manera cabal. Nosotros, vamos a acabar ya, siempre recordamos una cosa, la industria, por ejemplo, turística, que está maltratada por este gobierno, para aquellos que no lo saben, genera más ingresos que muchos países ricos en petróleo. ¿Sí? Son detalles de eso, pueden irse a las balanzas a comprobarlo. Se generan más ingresos por la industria turística en España, es el oro negro de este país, y lo maltratamos. ¿Ustedes se creen que cualquier país, de los pequeños a los más grandes, fuera obviamente Venezuela, que es otra historia, maltrataría a su principal industria? ¿Se creen que un país maltrataría a los principales generadores de recursos, los autónomos, como en este país? Y que nadie de la prensa, ni de la oposición en este caso, en el caso de los autónomos, haya levantado la mano.
Insistimos, son 3 millones de votantes, aunque la gente del PP parece que no se ha dado cuenta. Esa es la realidad. No, es que Bruselas impone. Pues te vas a hablar con Bruselas, que no muerde Bruselas, por Dios. Es que hay la sensación del complejo en muchas ocasiones en la política que no se acaba de entender. Vamos a ver si mañana hacemos programa o no. La voluntad sería hacerlo. El sábado sí que les decimos que estamos de vuelta, pero allí creemos que como llegamos a horas intempestivas, vamos a decirlo así, claro, no creo que nos dé tiempo, pero vamos a ver mañana cómo transita el día, a ver si seguimos con otro programa y si no intentaríamos hacer un segundo café desde la tranquilidad, como hemos puesto en un tuit, que no nos extraña que estando nosotros que estamos ahora aquí, a Feijóo, joder, le maree mucho lo de Madrid, porque coño, se está de puta madre, nosotros no hemos oído nada. Bueno, admito que ha pasado un bicho volando por aquí, que lo he visto en la lámpara, en una lámpara que tengo, y he pensado, Dios, ese si me ataca me va a destruir. Pero bueno, fuera de eso, silencio total, aquí no se mueve nada, y claro, ¿para qué meterte en follones, señor Feijóo, Alberto Núñez, con lo bien que se está aquí? Ay, esa copita de vino que nos vamos a tomar a su salud, porque obviamente no nos va a invitar. Nos vamos a emplazar seguramente a mañana, Patreon, canal Transferencia, todas esas cosas, como siempre decimos, seguimos.